Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro sexto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro sexto espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día ya la conocen, son la misma secuencia de actividades desde la presentación hasta la conclusión, todas ellas con el propósito de abordar todos y cada uno de los requerimientos que nos piden en cuanto a los espacios abiertos, ¿ok? Así que siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en Línea CEP. Ese soy yo. Recuerden que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en Línea para que siempre tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo, ¿ok? El propósito de nuestra sesión, ya lo conocen, aclarar dudas, temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario, y obviamente tratamos de buscar cuestiones relacionadas hacia la pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito, ¿ok? Hoy tenemos un tema que ya abarcamos en sí parte del tema del futuro, el día miércoles, con esta explicación acerca de cómo responder su actividad integradora número 5. Ya enviaron varias tareas, van alrededor de 14 tareas más o menos de la actividad integradora 5. Aquellos que llegaron a ver el video pues lo lograron. Aquellos que quizás estuvieron aquí en la sesión y ya vieron tareas seguramente también lo lograron. La situación es que de esas 14 tareas, varias de ellas siguen sin cumplir, es decir, tienen bastantes deficiencias. Hace rato estaba calificando una tarea, enviaron 3 tareas me parece el día de ayer, y las califiqué hace un momento. Una de esas tareas, dos más bien de esas tareas, no cumplen con lo mínimo requerido. Escriben mucho, y cuando digo mucho es mucho, es decir, yo leo el texto o leo o reviso las tareas, y las tareas tienen bastante texto. El problema está en que se nota que hablan de todo y de nada. Es decir, eso se nota que está hecho en el traductor. Fue lo que les señalé en las primeras sesiones. Eviten el uso del traductor en exceso. De nada va a servir, nada se va a arraigar en su mente. Y esas tareas que me acabaron de enviar, ya las revisé, les puse ahí la recomendación. No necesitan crear textos y textos y textos y textos en cada una de las respuestas. Hay alguien que ya envió tareas desde la actividad integradora 6 y la 5, y es el mismo patrón a seguir, y de hecho ha estado haciendo lo mismo ese estudiante desde la actividad integradora 1. Responde con mucho, es decir, hay mucho texto, pero no dice en sí, o más bien dicho, no hace uso de las estructuras gramaticales. Y les vuelvo a repetir, de nada sirve eso. No es escribir en inglés por escribir, no es aventarse textos y textos y párrafos. Si en cada una de esas respuestas yo no encuentro la estructura gramatical de la semana o de la unidad, esa tarea va a estar evaluada con una calificación baja. Y algunos me dirán, pues no, que es más importante responder o darnos a entender, y les vuelvo a señalar lo que les he venido diciendo. Ese es el fin primario de la comunicación, entender y ser entendidos. Si logro eso, estoy del otro lado. Ahora, la situación aquí en estas tareas integradoras es que están diseñadas para evaluar puntos gramaticales en específico y que ustedes aprendan a mantener concordancia gramatical con lo que se les pregunta y obviamente con la respuesta. No es posible responder a un quisiera con un quiero. ¿Qué te gustaría hacer, por ejemplo? A ese de ¿qué te gustaría? Responder con un quiero. Dirán algunos, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, aunque ustedes no lo crean. Uno del quisiera está ahí en mi mente, son cosas hipotéticas, son cosas más quizás de mis anhelos, ahí muy profundos, que pareciera que pues no van a llegar a bajar.
Mientras que si me voy moviendo con los futuros, como con be going to o con will, voy comenzando a bajar esos anhelos, no solamente se quedan ahí en mis ideales, quizás. Si hay un porqué de cada una de las estructuras. ¿Y en qué les sirve esto? Y se los he venido mencionando. Les ayuda a mejorar también en sus propias habilidades lingüísticas desde el español. Si en el español hay deficiencias, como ya les he venido señalando, esas deficiencias las van a llevar hacia el inglés. Y es claro lo que está sucediendo con estas tareas. Vuelvo a repetir, no se trata de escribir por escribir y meter ahí un montón de texto y pegarlo en el traductor y mandárselo al asesor, ya que me califica, ahí está su tarea. No se trata de eso. Se trata de identificar qué me están pidiendo en la pregunta y con base en la estructura gramatical de la semana responder. Si la pregunta tiene will, con will respondo. Si la pregunta tiene be going to, con be going to respondo. Si la pregunta tiene good like to, con good like to respondo. ¿A qué voy con esto? Si en cada una de las preguntas, o más bien dicho, cada una de las preguntas contiene una estructura gramatical en específico, y ustedes me dirán, solamente es responder y ya. A ver, les doy un ejemplo. Si la pregunta está con did y la pregunta dice, when did you study English? ¿Cuándo estudiaste inglés? Y yo pensando que nada más es responder por responder, pongo por ahí, yo estudio inglés de lunes a viernes. La pregunta dice, ¿cuándo estudiaste? No te dice, ¿cuándo estudias inglés? Tiene que mantener esta concordancia gramatical. Y así con prácticamente con todo lo que han estado aprendiendo, tanto en el módulo 6 como en el módulo actual. No puedo narrar hechos con estructuras que no me están solicitando. No puedo hablar con estructuras que no hemos visto. Hay una tarea que mandó uno de sus compañeros que tiene las respuestas con el presente perfecto. El presente perfecto suena así: yo he dormido, I have slept. Yo he jugado, I have played. Ese yo he no lo hemos visto, no pertenece a esta unidad, ni siquiera pertenece al módulo. Queda en claro que esa tarea o la hizo alguien más, o la bajó de algún otro medio, o la hizo en el traductor. Si ustedes no son hábiles identificando la estructura de la pregunta y solamente responden por responder, me dejan en claro que uno, esa tarea está hecha, la y se va. Dos, no están viendo los videos ni están revisando los recursos y solamente de nuevo están haciendo las tareas a la y se va. O tres, toda la tarea está hecha en el traductor. ¿Ok? Eviten eso, porque los principales afectados van a ser ustedes, porque al final, si todas sus actividades integradoras tienen calificaciones bajas, va a impactar en su calificación final. Y eso, si le sumamos que no están activos en ninguna de las plataformas, los espacios de aprendizaje, que no están haciendo sus actividades formativas, no vamos a tener situaciones donde van a terminar en el periodo de recuperación. Entonces, eviten eso, por favor. ¿Qué tienen que hacer? Identifico la pregunta y me voy directo a la respuesta. No necesito tanto relleno. No necesito que ponga por ahí, muy buenas tardes, asesor. Mi nombre es Daniel Juárez. El día de hoy yo le quiero presentar mi siguiente respuesta. Nada de eso. Si la pregunta dice, ¿qué hiciste el lunes? Dime qué hiciste. No le pongas tanta introducción o tanto relleno, dirán algunos. Vete directo. Me dirán algunos otros, ¿y quién los entiende? Pues no, que hay que poner más. Vuelvo a repetirles a los que les he puesto esas notas. Estamos en un nivel básico de inglés. Por ahora no requerimos tanto eso. Por ahora lo que estamos haciendo es aprender las estructuras de las cuales después vamos a poderle poner todos los adornos que querramos. Pero por ahora estamos sentando las bases. Una vez que estén esas bases, ya podemos colgarle más información. ¿Ok? Entonces no se desesperen, solamente cumplan con lo mínimo que se requiere y van a terminar teniendo una buena calificación, y les apuesto que esas frases sencillas que hagan se van a quedar un poco más en su mente que todo un número de textos y textos infinitos que la mente no va a terminar reteniendo y la va a terminar desechando. ¿Ok? Caro quiere participar. Te escuchamos, Caro, por favor. Ya te entendí. Sí, puede ser de varias ideas. Es decir, no necesariamente tienes que llevar, por ejemplo,
Decir me gustaría trabajar y luego decir estoy planeando trabajar y por último decir voy a trabajar, no necesariamente tiene que ser de una sola misma idea. Puedes poner más ideas en cada uno de los espacios. De nada. Lo que yo les señalo es simplemente que se den cuenta cómo va corriendo una misma idea, si la voy trasladando en varias estructuras gramaticales. Ya no mantiene el mismo significado ni el mismo sentido. Entonces, eso tómenlo en consideración también, ¿sale? Pues bueno, pasemos al tema del día de hoy, que es el will. Nos toca el will, dado que la actividad integradora número 6 hace uso de nuevo de los futuros. Will, be going to, would like to, pero en cada una de ellas les señala que tienen que hacer una serie de preguntas. 3 preguntas en un apartado, 3 preguntas en otro apartado y después tienen que dar las respuestas, después su reflexión y por último la grabación de su audio. Ahora, la situación es la siguiente. Ya han enviado también tareas de la actividad integradora 6 y varios, quizás más de la mitad de los que enviaron, siguen cometiendo errores que ya no son admisibles hasta este punto. Se supone que ya pasamos por varias semanas de trabajo y tras varias semanas de trabajo ya comprendimos que cada actividad integradora evalúa un punto gramatical en específico, que si la instrucción me indica que puedo utilizar todo lo que he aprendido, pues utilizo todo lo que he aprendido. Pero si la instrucción no me indica eso y lo único que me indica es que tengo que hacer preguntas de lo que sucederá, de lo que va a suceder, me está señalando desde la misma indicación qué estructura gramatical tengo que utilizar. Ahora, si le agrego que esa actividad integradora está dentro de esta semana, que es la tercera semana de trabajo, en la tercera semana evalúa el will, el be going to y el would like to, pues es obvio que esas 3 o al menos una de esas estructuras tiene que aparecer en la actividad integradora 6, ¿ok? Es extremadamente importante porque una tarea que me enviaron, la enviaron toda en presente, ponían por ahí, ¿cómo te llamas? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Y cuándo es el concierto? ¿Y cuánto cuestan los boletos? Y todo está en presente. No hay nada en be going to, no hay nada en will, no hay nada en would like to. Esa actividad, la actividad integradora 6, evalúa de nuevo esas 3 estructuras. Ya depende de ustedes si quieren utilizar solamente una, dos o combinar las 3, pero tienen que estar presentes esas estructuras en la actividad integradora 6, ¿ok? Bueno, les pongo aquí enfrente nuevamente el organizador gráfico que ya les he presentado, que les servirá si ustedes quieren tomar notas. Saben que son 4 pasos a seguir, desde el título hasta el resumen. El título es antes de la sesión, ya sea que revisen un video o que tomen esta sesión. En la parte de notas y de palabras clave, ahí hablamos específico ya de la sesión en desarrollo. Y por último, una vez que termine la sesión, pues hacemos un resumen sencillo con mis propias palabras para ver cómo es que puedo yo conceptualizar quizás lo que acabe de aprender. ¿Ok? Perfecto. Pues bueno, avanzamos y tengo una pregunta y la pregunta dice, what is will and how can we use it? Ahora vamos en específico al will y necesitamos responder la pregunta que nos dice lo siguiente. So what is will and how can we use it? ¿Qué es el will y cómo podemos usarlo? Caro, Bella y Aram, ¿qué es el will y cómo podemos utilizarlo? Si ya vieron los videos, espero tengan ya una respuesta, por lo menos una idea al respecto de esta estructura. Y si no, alguien quiere entrar dice por aquí, admitir. Dame un segundo, listo. Entonces, si es que ya tienen alguna respuesta, alguna idea al menos, es tiempo de compartirla. Así que, ¿qué es el will and how can we use it? So, what is will and how can we use it? ¿Qué es el will y cómo podemos utilizarlo? Espero su respuesta en el chat o a través del micrófono para que podamos sentar las bases de inicio de esta sesión. ¿Ok? Pues espero su respuesta, por favor. Te escuchamos, Bella, por favor. Muy bien, Bella, gracias. Thank you. Carolina, ¿alguna idea? Aram, ¿alguna idea? Ya sea que las vea en el chat. Dice Aram, will es un auxiliar gramatical y nos ayuda a hablar de un futuro incierto. Ok.
Caro, ¿qué idea tienes acerca del will? And how can we use it? No tengo idea, dice Carolina. Ok. Bueno, de lo que ustedes ya compartieron, tanto su compañera Bella como Aram, hay una cercanía al uso del will. Sucede, y de una vez se los voy dando para que lo anoten por ahí, que cuando nosotros queremos utilizar will o queremos utilizar be going to, pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Si yo quiero utilizar be going to, quiere decir que hay un porcentaje muy amplio de que esa actividad se lleve a cabo, de que eso se efectúe. Ya hice la planeación, ya hice digamos que por ejemplo que me voy a ir de vacaciones. Ya revisé todo, ya tengo el hospedaje, ya tengo los viáticos, ya tengo la manera en la que me voy a movilizar, ya tengo todo. Solamente estoy esperando que llegue el día. Quizás al momento de que esté cercana a la fecha algo suceda y se interrumpa la acción o la actividad a realizar, pero el plan ya prácticamente está diseñado, ¿ok? Ese es el be going to. Hay muy grandes probabilidades de que se lleve a cabo, ¿ok? Dirán que algunos que del 100% rondamos el 90 y tantos por ciento. Mientras que con el will las probabilidades decrecen enormemente, es decir, son actividades o acciones que se cometerán en un futuro, pero sin planificación aún, dirán algunos. Es decir, cuando yo expreso algo con el will, el que me escucha, sobre todo si es algún nativo, o sobre todo aquel que tenga pues un nivel de dominio lingüístico del inglés un tanto alto, va a comprender que cuando yo utilizo el will, estoy hablando de que eso recién lo pensé, o si lo pensé ya con antelación, pero no tiene una planificación de respaldo. Si yo digo, por ejemplo, ahorita a las 10:17 que me iré de vacaciones, es muy distinto a decir me voy de vacaciones. Me voy quiere decir que ya tengo el plan, ya está respaldado. Y digo en inglés que me voy de vacaciones con el be going to, o digo que me iré de vacaciones con el will, utilizando el will. Este de me iré de vacaciones no tiene respaldo. Ahorita lo acabé de decidir, ahorita en este momento. Me lo saqué de la manga, dirán algunos otros. Bueno, ¿cómo utilizamos el will? Si ya aprendimos que lo básico para poder comenzar a estructurar oraciones son sujetos y verbos, básico. Es decir, pienso sobre quién quiero hablar y pienso en qué acción le quiero atribuir. Si la pregunta dice, ¿qué harás el próximo año? So what will you do next year? ¿Qué harás el próximo año? Pienso, ok, ¿de quién quiero hablar? Ah, me están preguntando a mí, pues es I. ¿Qué acción le quiero atribuir a I? Read, listen to, study, travel, talk to, look at, and visit. Ok, piensa en alguno de esos. Bueno, esto lo tengo que meter en un molde y el molde es el del will. ¿Y qué voy a hacer? Pues es más sencillo que quizás el resto de las cosas que han aprendido. Lo único que hay que hacer es el will, es el auxiliar titular de esto. Y va a aparecer en afirmaciones, en negaciones y en preguntas. En los tres momentos este auxiliar aparece, a diferencia del did, que solamente aparece en negación y en pregunta. A diferencia del do, que solamente aparece en negación y pregunta. Este aparece en los tres, en afirmación, negación y pregunta. Y la traducción sería, yo leeré un libro, yo escucharé música, yo estudiaré, yo trabajaré, yo hablaré, yo miraré, yo visitaré. I will visit my mother. Esa es la traducción. No es la de yo voy a leer, yo voy a escuchar. Esa no es. Esa es la del be going to. Esta le da una terminación a los verbos que nosotros tenemos en español. Yo leeré, yo escucharé, yo estudiaré, yo viajaré, yo hablaré. ¿Y qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es ponerle will después del sujeto. Y después de will tengo que agregar un verbo. ¿Qué tipos de verbos? Aquí no existen verbos con ing, aquí no existen verbos con s, con ed, nada. Lo único que voy a hacer es ir a mi lista de verbos, tomar algunos ejemplares y pegárselos o anexárselos al will. Eso es todo. No hay mayor ciencia en ello. Eso es lo único que tengo que hacer. Les decía la vez pasada, ¿quieren ustedes aprender inglés y sobre todo esto como lo estamos estudiando, que es a base de estructuras gramaticales? Estructuren ustedes la base,
Dejen el vocabulario quizás para el traductor o para el diccionario, pero la base, el sujeto, más el auxiliar, más el verbo, háganlo ustedes solitos. Pongan un sujeto sobre quién quieren hablar, péguenle el will inmediatamente y busquen una acción que quieran atribuirle al sujeto. Voy a mi lista de verbos y encuentro correr, dormir, jugar, el que yo quiera. Y se lo anexo y ya tengo la estructura hecha por mí mismo. Dije, por ejemplo, I will visit. Yo visitaré. Ok. No sé decir mi mamá. Ok, voy al traductor, le pongo mi mamá y me da el traductor my mother. Lo tomo y lo agrego a lo que yo ya hice. Y ya aprendí vocabulario en el traductor, pero las bases las saqué de lo poco o mucho que he ido aprendiendo en mis clases. ¿Ok? Les sugiero que hagan eso. Les aseguro que al paso del tiempo su cerebro va a comenzar a interiorizar estas estructuras y este nuevo código para hacerse un espacio y ir interpretando en algún momento textos, audios y cosas como esas, ¿ok? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Algo importante que me sucedió en la generación anterior. Me decían que con el will ellos aprendieron que tiene que llevar una contracción y entonces le quitan la W y la I y le ponen un apóstrofo y pegan la WL a la I y dicen IL. Les digo que sí, sí es, o sea, sí existe. Me dicen algunos, sí, porque me decían unos primos que viven en Estados Unidos que ellos ya no dicen I will, ellos siempre dicen I. Que es que como nosotros aprendemos inglés, eso no es como ellos hablan. Y siempre les señalo esto y ténganlo muy en claro. Ustedes aprenden un inglés estandarizado, que no solamente sirve para hablar con el gringo, porque el gringo te va a entender, aunque te diga tu primo o te diga tu tío o quien esté en Estados Unidos, que no te entiende, que ellos no lo hablan así o no lo utilizan así. Seguramente no del todo, porque es un inglés estandarizado, es un inglés académico, que se escucha propio, educado dirán algunos, ¿ok? No es el inglés de las calles, no es el inglés del común, y no es que esté mal uno o el otro, simplemente funge funciones en específico. Este inglés estandarizado es para que te comuniques con todas las personas que estén aprendiendo inglés alrededor del mundo, con el chino, con el hindú, con el japonés, ellos están aprendiendo inglés de la misma manera y con el mismo inglés estandarizado, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta, sobre todo para esas situaciones, ¿sale? Perfecto. Nos movemos y voy a leer antes de moverme las participaciones que fueron ya emitiendo, les agradezco mucho. Y una de ellas nos dice lo siguiente, Caro, I will study music, perfecto. La traducción es estudiaré música. Aram nos dice, I will buy a gamer chair. ¿Tú vas a comprar una silla gamer? Dice Bella, I will read a book, perfecto, Bella. Con esto tenemos afirmaciones. Hay una forma de negar. A ver, antes de que les muestre la diapositiva, esa misma idea que me compartieron en el chat, niéguenla. Si ya aprendieron que hay una forma en específico para negar, sabrán que ese patrón a seguir, también Will va a terminar empleándolo. Es decir, hay algo que le agregamos a los auxiliares. Se los vine enseñando desde las primeras clases. Hay algo que se le pone a los auxiliares para negar. Aquí no existe el didn't, aquí no existe el doesn't, aquí no existe el am not, is not, are not. Esas son formas de negar de tiempos específicos. El will tiene su propia forma de decirlo. Y ahora quiero que me digan, no estudiaré música, no compraré una silla gamer, no leeré un libro. ¿Cómo negamos la misma idea que ustedes me acabaron de compartir antes de que les muestre la manera correcta? Los leo en el chat para ver si han ido comprendiendo este patrón a seguir de las negaciones. Hay algo muy puntual que hacemos para negar. Espero sus respuestas en el chat para ir viendo y así ir teniendo ya una idea de que van comprendiendo esta forma tan sencilla. Y aunque ustedes no lo crean, el inglés es el idioma más fácil de aprender. Sus estructuras son básicas y de verdad son muy básicas a diferencia de las de nosotros. Lo que hace el inglés es solamente ensamblar. Toma palabras que ya están hechas, toma una serie de palabras y las va ensamblando. Nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos palabras que sufren bastantes mutaciones y cambios. Los verbos por sí solos tienen bastantes versiones. Los de ellos no. Lo que hacen es tomar ciertas palabras, ir ensamblando y con eso tienen una idea. Es muy básico su idioma, ¿ok? Entonces, dice Carolina, I will not study, la Y nada más, I will not study music. Aram, I will not buy a game chair.
Dice Bella, I will not read a book. Excellent, perfecto. Entonces, if you want to construct a sentence, in this case, an affirmative sentence using will, so you have to use at the beginning I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use the auxiliary. In this case, we are using will, all right? Then you have to use a verb, so maybe read, maybe listen to, study, travel, talk to, look at, and visit. Then you have to use a complement, a book, my family, music, a movie, English, my mother, the US. So I will read a book. I will listen to music. I will study English. I will travel to USA. I will look at my family. I will visit my mother. So you have to use at the beginning people, maybe pronouns. Then you have to use auxiliary, in this case will. Then you have to use a verb. Then you have to use a complement. Okay? So if you want to construct now a negative sentence, so you have to use at the beginning again people or maybe pronouns. Then you have to use something which is very important, which is the auxiliary will. But you have to add something else, which is not. I will not read a book. I will not listen to music. I will not study English. I will not travel to USA. I will not talk to my mother. I will not visit my mother. I will not. I will not. You will not. He will not. She will not. It will not. We will not. You will not. They will not. But if you want to use the contraction, and you may say something like this, I won't read a book. Yes, you can do it as well, right? Entonces, si quieren crear negaciones, es la misma base. Lo único que vamos a hacer es agregarle not después del will. Esa es la única variación. El resto de los componentes de mi oración se quedan iguales. No le pongo s, ed, nada a los verbos. Así como ya lo había hecho en la afirmación, así exactamente lo voy a terminar haciendo en la negación. Salvo que voy a agregar el not. Y entonces diré, I will not visit my mother. No visitaré a mi mamá. I will not visit my mother. Ahora, recuerden que el will no tiene plan de respaldo, solamente es algo que recién acabé de decidir. Si alguien llega en este momento y me dice, oye, ¿vas a visitar a tu mamá? ¿Vas a visitar a tu mamá? Ese es con el be going to. Y si yo respondo con el no visitaré a mi mamá, dirán algunos, pues está respondiendo sí, pero no guardamos la concordancia gramatical que tanto les estoy señalando que es importante. Si me dicen, ¿vas a visitar a tu mamá? La respuesta tiene que ser, no, no voy a visitar a mi mamá. Si me preguntan, ¿visitarás a tu mamá? Pues respondo con ese mismo estructura gramatical y diré, no visitaré a mi mamá. ¿Ok? Are you going to visit your mother? No, I am not going to visit my mother. Will you visit your mother? No, I will not visit my mother. Con la misma estructura con la que me pregunten, con esa misma voy a terminar respondiendo. Extremadamente importante eso, les vuelvo a repetir. Ahora, si quiero hacer preguntas, hay algo que tengo que hacer para hacer preguntas. Hay componentes que tienen que moverse para efectuar o hacer preguntas. Si ustedes ya entendieron cómo es que los componentes para hacer preguntas se mueven, porque eso es lo único que hacen, se mueven, o quizás aparecen auxiliares nuevos, como el caso del did, que aparecen en las negaciones o en las afirmaciones, pero no así en las afirmaciones, perdón, pero no aparecen en las negaciones y en las preguntas, pero no así en las afirmaciones. En el caso del will, este will aparece en todo momento. ¿Cómo preguntarían o cómo le dirían a alguien, oye, ¿leerás un libro? ¿Estudiarás música? ¿Te comprarás una silla gamer? ¿Cómo me preguntarían a mí? A ver, quiero ver. Y dice su compañera Carolina, ¿Will you study music? Muy bien, Carolina. Veamos quién más lo logra de acuerdo a lo que han ido viendo. Lo único que tienen que hacer es mover componentes. Eso es todo. No hay mayor ciencia. Ni siquiera tenemos que ir de nuevo a buscar mayor información, sino con lo que yo ya comencé a estructurar, debo mover ciertos componentes del lugar y terminar concluyendo, en este caso, esta frase que se convierte en pregunta, en una pregunta, terminar convirtiéndola en pregunta haciendo uso de una question mark. Y ya Carolina nos apoyó con una pregunta y la pregunta dice, ¿Will you study music? ¿Estudiarás música? ¿Will you study music? ¿Estudiarás música?
Okay, thank you, Carolina. Voy a mostrarles entonces la diapositiva y la diapositiva dice lo siguiente. Will Will I read a book? Will you listen to music? Will you study English? Will you travel to USA? Will you talk to my mother? Will he, will she, will it, will we, will they? ¿Qué hago? Muevo will al principio, luego utilizo a los pronombres, seguido de los verbos y por último el complemento. Y entonces, if you want to construct, in this case, a question, so you have to use at the beginning will. Then you have to use a pronoun, maybe I, maybe you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use a verb, maybe read, maybe listen, maybe study, travel, to talk to, look at, and visit. Then you have to use a complement. Book, make family, music, and movie, English, my mother, and two US. So we are learning how we can construct sentences, affirmative sentences, negative sentences, and questions as well. In this case, we are using a specific auxiliary, which is will for futures. Okay? Will you visit your mother? Yes, I will. No, I will not. So Aran says, will you go to the zoo? Okay, thanks, Aran. Thank you. Esperemos la respuesta de su compañera Bella en cuanto a preguntas. Dice Bella, will you study English? English. Ahí lo tienes enfrente. Inglés es en español. English está aquí enfrente. Ve cómo se escribe. Solamente corrige ese detalle. ¿Ok? Perfecto. Ahora, algo extremadamente importante que sobre todo va a venir en su actividad integradora número 6. Hacer preguntas. Ya hicieron preguntas de sí y de no. Esas se llaman preguntas de sí y de no. Yes, no questions. Ahora tenemos preguntas con las WH. The WH questions. Quiero tener una pregunta de este tipo. Quiero realizar una pregunta de este tipo. ¿Hay algo en específico que tengo que hacer? Primero, debo tener en claro que hay una base. Y si ya comprendí la base de la sí y de no, a esa base le voy a agregar las WH. What, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo, who, quién. Y entonces puedo decir quién, pero también con el con, mi traducción diría con quién. Who will you visit your family with? ¿Con quién visitarás a tu familia? A ver, quiero ver qué me preguntan ahora. Le pregunto a su compañera Carolina. La pregunta dice, will you study music? Ahora, quiero que me preguntes primero, ¿qué estudiarás? Evita music y ponle a tu pregunta, ¿qué estudiarás? Quítale el music y haz una pregunta señalando qué estudiarás. Empecemos con el what. Aram, dice la pregunta, will you go to the zoo? Ahora, quiero que me preguntes, ¿dónde iré? Ya quítale el to the zoo y solamente déjale el previo y pregúntame, ¿dónde iré? Pregúntame eso. Su compañera Bella, will you study English? Algo similar. Pregúntame, ¿qué estudiaré? Similar a la su compañera Carolina, ¿qué estudiaré? ¿Ok? Dice Caro, what will you study music? No, quítale el music. Si le pones el what will you study, ese sí tiene sentido. Y decimos, ¿qué estudiarás? Si ya le pones music, y me estás diciendo que estudiaré, pues estudiaré música. Dice su compañera Aram, where will you go? Excelente, Aram. Dice Carolina de nuevo, what will you study? Perfecto. ¿Qué estudiarás? Y te digo, I will study music. Estudiaré música. ¿Ok? Ahora pregúntame, Carolina, ¿con quién estudiarás música? Es decir, la base que ya tenías, ahora ponle who al principio y al final ponle with y pregúntame, ¿con quién estudiarás? Recuerda cómo va esa estructura, de hecho la tienes en la imagen de enfrente y en la parte central tienes la idea, la base, y en los extremos tienes el con, with, y al principio tienes who, y en traducción digo, ¿con quién estudiarás? Dice su compañera Bella, what will you study? ¿Qué estudiarás? Perfecto, Bella. Y mi respuesta sería, I will study English. Si tú ya sabes, Bella, que yo estudiaré inglés, ahora pregúntame, ¿con quién estudiarás inglés? La base que ya tenías anteriormente, en cuanto a pregunta, colócale el who al principio y el with al final. Ve la idea que está aquí enfrente para que puedas irte guiando. Dice Aran, where will you go? ¿Dónde irás? Ok, perfecto. Quedo a la espera de sus respuestas. Aram, ayúdame con otra pregunta.
Ahora, con ese mismo concepto, con esa misma idea que tienes, ahora colócale un por qué. Dime que por qué iré al zoológico, por ejemplo. ¿Por qué irás al zoológico? Dice Carolina. Who will you study with? Perfecto, Carolina. El with al final, el who al principio y decimos en español con quién estudiarás. Quedo a la espera de la respuesta de Bella y de su compañero Aram. Aram, ahora pregúntame, ¿por qué irás al zoológico? Ya sabes que iré al zoológico. Ahora dime, ¿por qué irás al zoológico? Dice su compañera Bella, Who will you study with? Perfecto. Who will you study with? Dice Aram, Why will you go to the zoo? Perfecto, Aram. Perfecto. Ahora, ¿qué tiene de importante este tipo de preguntas? Su actividad integradora 6, la actividad integradora 6, les pide que creen 3 preguntas en el primer apartado y otras 3 en el segundo. En total, 6 preguntas. Recuerden que deben hacer preguntas haciendo uso del futuro, ya sea que quieran utilizar will, como ahorita lo estamos aprendiendo, o deseen utilizar be going to, o quizás would like to, ¿ok? Esos 3 son los que son parte de su actividad integradora 6. Si todo lo quieren hacer con will, está bien. Si todo lo quieren hacer con be going to, está bien. Si todo lo quieren hacer con would like to, está bien. Mientras sean dentro de estos 3 temas que estamos viendo, ¿ok? No es responder o hacer preguntas por hacer preguntas. Son preguntas con tiempos gramaticales en específico. Ahora, algo importante. El will no hace uso de verbos con ed. No, ¿ok? No aparecen verbos con ed. Eso es del pasado y eso lo vimos la semana anterior, ¿ok? Lo que va a hacer es hacer uso del will y después agregarle un verbo de manera infinitiva. Maybe open, accept, love, learn, hurry, theirs, help, dance, erase, change, walk, close, bake, cook, consider, count, answer, and wish, start and push. Maybe, dice su compañera Carolina. En esta actividad y no se usa to, solo will, exacto. Aquí con will no existe el to. El to es del tiempo gramatical como el going to, como el used to, como el planning to. Eso que vimos, would like to, eso va allá. El will no necesita eso. El will toma de manera directa a los verbos. No necesita un asistente, un puente, algo que lo adhiera. El will de manera directa toma el verbo y lo adhiere a él, ¿sale? Entonces aquí no existe el to, ¿ok? Tómenlo muy en cuenta porque si hay personas que llegan a colocarle el to y dicen I will to study, no existe eso. Decimos I will study, I will play, I will learn y así, ¿ok? Entonces, toma ese tipo de verbos, no importa que sean verbos irregulares, como sea va a tomar solamente su versión infinitiva. I will build, I will find, I will have, I will hear, I will sweep, I will meet, I will stand, I will lose. ¿Ok? No importa que sean verbos irregulares. ¿Ok? Ahora, hasta este punto, vamos a entrar a su actividad integradora, les voy a poner ejemplos de lo que tienen que hacer, pero hasta este punto, de lo que acabamos de ver, solo de lo que acabamos de ver, dudas o preguntas, doubts or questions. ¿Hay dudas o preguntas? Si sí hay, señáleme, si no hay, también señáleme que no hay ninguna para que podamos avanzar. ¿Ok? Por favor, dice Aram, ninguna. Thank you, Aram, thanks. ¿Quién más? Esperemos a Carolina y a su compañera Sarai. Dice Carolina, ninguna. Dice Saraí, ningún asesor. Thank you. Perfecto, entonces. Entremos a su actividad integradora número 6. Y algo importante. Recuerden que no puedo traerles la actividad integradora porque no se nos permite. Yo respeto las prácticas que hagan sus otros asesores, por lo menos en el módulo 7 no es posible. Si llegamos a hacer eso, pues hay un llamado de atención para con mi trabajo. Pero puedo traerles algo que se asemeje a sus actividades integradoras. ¿Ok? Bueno, decidí para darles ejemplos de cómo hacer, cómo responder su actividad integradora 6, le puse un título a esta actividad. Dice Luis Miguel's Concert, el concierto de Luis Miguel. Escribe 3 preguntas en inglés para saber la información específica del concierto. Y entonces, ¿qué tipo de preguntas puedo o debo hacer? Recuerden que estamos aprendiendo a utilizar el will, el be going to y el would like to. Aquí enfrente tengo 3 preguntas. 2 de ellas tienen will y una sola tiene un tiempo gramatical que no es de esta unidad, pero que también ya hemos visto. ¿A qué voy con esto? Si dentro de lo que ustedes requieren de pronto dicen, no, esta pregunta tiene que ir en este tiempo, ¿puedo hacerla? Sí,
mientras mantengan la mayoría de preguntas con el tiempo gramatical de la semana. El tiempo gramatical es el futuro y de estas 3 preguntas, 2 están en futuro, una sola está en presente. Con esto, ¿puedo obtener una buena calificación también, aunque no estoy cumpliendo de manera total con lo que me están pidiendo, que es decir, 3 preguntas en futuro? Sí, porque la mayoría están en el tiempo gramatical de la semana, solamente una por la misma necesidad de la pregunta la tuve que poner en presente. Y la pregunta dice, la primera, Where will the concert take place? ¿Dónde se llevará a cabo el concierto? When will the concert take place? ¿Cuándo se llevará a cabo el concierto? How much does the ticket cost? ¿Cuánto cuesta el boleto de entrada? ¿Cuánto cuesta? Dirán algunos. Y quizás ahí le podría preguntar, ¿cuánto costará? Puede ser. Pero por lo regular, por ejemplo, de esta actividad que ya vamos a realizar, sabemos que ya está una situación en marcha, ¿ok? Y entonces quizás los boletos ya están desde antes. No es que ya se anunció que dentro de 3 años va a venir tal persona y dentro de 6 meses van a comenzar a venderse los boletos. Ya sabemos que dentro de 3 años va a venir tal persona o tal artista y los boletos ya están a la venta. Es algo que ya está en el presente, ¿ok? ¿Poder ponerlo en el futuro esa pregunta? Sí, si es que todavía no existe nada de ello en el presente, ¿ok? Entonces, ¿puedo hacer 2 preguntas en futuro y una en otro tiempo? Sí, sí puedes, mientras mantengas la línea de lo que te están pidiendo. Es decir, si la instrucción dice escribe 3 preguntas para saber información específica del concierto, no te dice que para saber información de quién va a ir contigo, o por el nombre, porque hay alguien que le puso por ahí, ¿cómo te llamas? No está pidiendo eso la indicación es clara, quiere información acerca del concierto, no de la persona que te va a llevar, ¿ok? Tómenlo en consideración. Bueno, el segundo apartado les pide que creen otras 3 preguntas. Write 3 questions in English to find out what your partner will do before the concert. Example, what will you wear for that day? Y dice, escribe 3 preguntas en inglés para descubrir qué hará tu compañero antes del concierto. ¿Qué hará? Y dice por aquí, ¿qué ropa vestirás ese día? Vestirás ese día. Vestirás ese día. Está con el will. Quiere decir la misma instrucción. Me está señalando qué tiempo gramatical tengo que utilizar. Dice what your partner will do before the concert. Te está diciendo desde la misma instrucción qué tiempo gramatical te está pidiendo. Te está pidiendo el will, no te está pidiendo el be going to, no te está pidiendo el would like to. Hasta el ejemplo de la pregunta te señala, what will you wear for that day? Tiene el will de nuevo ahí. Entonces, este apartado, las 3 preguntas tienen que ir con will, las 3 completamente, ¿ok? Ahora, importante lo que me decían en otra sesión. Si no tengo muchas ideas de qué preguntarle qué hará mi compañero, pues ¿qué le pongo? Pues le pongo que si se llama tal o cosas como esas, y les vuelvo a señalar, es un tema en específico. Piensen entonces, es decir, sienten su momento y antes de comenzar a hacer preguntas solamente por hacer preguntas, lean cuidadosamente qué les está pidiendo. Les está pidiendo algo muy puntual y en específico. Vuelvo a repetir, no es hacer preguntas por hacer preguntas de cualquier tipo y decirle, ¿y te gusta el agua de melón? No tiene sentido con esto. Y aunque ustedes no lo crean, me he encontrado preguntas así que no tienen lógica dentro de lo que se está pidiendo. Y preguntan, por ejemplo, ¿y cuándo visitarás la luna? No está pidiendo eso la indicación. Y no me río de burla, sino de pronto es solamente pensar, como has dicho, tratar de hacer la tarea por hacerla y mandarla. Y ya, que cumpla y a ver qué me dice el asesor. No, tienen tiempo para poderlo realizar. Ahora, esto te está pidiendo que sean 3 preguntas con el will, porque está en la instrucción. Y entonces dice, will you be on time? ¿Estarás a tiempo? Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? Will you pick me up? ¿Me recogerás? Ok. ¿Cómo respondemos a esto? Tengo 3 preguntas, pues obviamente las 3 preguntas tienen que tener sus 3 respuestas en el mismo tiempo gramatical que está la pregunta. Where will the concert take place? ¿Dónde se llevará a cabo el concierto? Ok, the concert will be in Ciudad de México. La pregunta tiene will, la respuesta tiene will. When will the concert take place? La pregunta tiene will, la respuesta tiene will. The concert will be in December. How much does the ticket cost? ¿Cuánto cuesta el tiquete o el boleto?
It's 2,000 pesos, or dollars maybe. Cuesta 2,000 pesos quizás. ¿Ok? Mismo tiempo gramatical. Ahora, ¿cómo vamos con las otras tres? Pues las otras tres tienen will en su totalidad. Es obvio que la respuesta tiene que tener will también. Will you be on time? Yes, I will. ¿Estarás a tiempo? Sí, sí estaré. Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? We will meet at home. Nos reuniremos en casa. Will you pick me up? ¿Pasarás por mí? Yes, I will. Sí, sí pasaré. Ahora, ¿cómo reportan las preguntas? Las respuestas más bien, de manera directa. No necesitan transformar sujetos. Así como escuchan, así reporten la respuesta de manera directa. Ahora, tienen un apartado donde les pide que redacten un párrafo de 5 a 8 líneas. De 5 a 8 líneas. Me escribieron algunos para preguntarme qué pasa si nomás escriben 6. Les digo, y no me río de burla, sino me dejan ver algo que les decía la vez pasada, que de pronto nos cuesta comprender lo que leemos, y eso tiene que ver con el sistema educativo sobre todo también, pero también con nosotros mismos, que no estamos acostumbrados a repensar, a desarrollar, dirán algunos, pensamiento complejo, y ese se desarrolla a base de la escritura. Cada vez que escribo voy desarrollando ciertas habilidades cognitivas que me permiten una comprensión de mejor manera de todo mi alrededor, no solamente del inglés, de todo. Hay personas que son hábiles conceptualizando de una manera rápida, por tanto que han estado en el estudio, en la práctica, y dirán algunos que la escritura es la base de repensar. Bueno, la indicación dice de 5 a 8 líneas, quiere decir que si haces 6, pues estás bien, estás dentro de las 5 a 8. Si haces 7, pues estás bien. Si haces 8, pues estás bien. Si haces 5, estás bien. Es decir, que tienes un parámetro a seguir. 5 o 6 o 7 o 8. Es decir, dentro de las líneas o las líneas que quieres redactar, que caigan dentro de esta indicación que va de 5 a 8, y tú haces 5, haces 6, haces 7 o haces 8, cualquiera de esos números es acorde con lo que se está solicitando. ¿Ok? Me dirán algunos, entonces si hago 9 me va a poner mal. No, si pones 10 tampoco. Solo y únicamente recuerda que lo que evaluamos es que hagas uso de las estructuras gramaticales, no nada más es enviar textos y textos y textos y textos queriendo impresionar quizás de que eres muy hábil utilizando. Si eso lo hizo el traductor, pues no viene al caso mandar tanto si eso lo hizo el traductor, no lo hiciste tú. Entonces, de 5 a 8 líneas. Ahora, escribe cómo el inglés puede ayudarte a tener un mejor empleo. ¿Cómo puede ayudarte a tener un mejor empleo? Ahora, ¿qué tiempo gramatical puedes utilizar? Los que ya has visto. Will, be going to, goodbye to, presente simple, presente progresivo, pasado. Es decir, aquí no te indica exactamente qué tiempo gramatical debes de usar, solamente que reflexiones. ¿Cómo te ayuda a tener un mejor empleo? ¿Ok? Si tú aún tienes dificultades para poder hacer oraciones, o más bien dicho textos, haz oraciones aisladas, como que, vean, English can help me to have a better job position. El inglés puede ayudarme a tener una mejor posición laboral. English is a global language. El inglés es un idioma global. English is important nowadays to have a better job. El inglés es muy importante para tener un mejor empleo. English can help me to talk to people from all over the world. El inglés me puede ayudar para hablar con gente de todo el mundo. English helps me to talk to people from China, India, and Russia. El inglés me ayuda a hablar con gente de China, de la India y de Rusia. English is going to help me to travel to USA to study a specialty. El inglés me va a ayudar a viajar a Estados Unidos para estudiar. Ahora, estas son ideas aisladas que pueden cumplir para que el asesor me evalúe bien. Sí, no hay ningún problema mientras estén bien estructuradas. Pero si tú quieres unir estas oraciones en un texto, lo único que tienes que hacer es googlear linking words, busca conectores, así ponle, conectores en inglés, conectores básicos en inglés. Y te van a dar los conectores básicos. ¿Y qué hacen estos conectores? Pues conectar. ¿Y qué van a conectar? Pues oración con oración. ¿Y qué puedo utilizar? Vean el ejemplo. Tengo second, after that, finally, since, because, previously, that, because again, and summary, in spite of, later, and to, in short, to conclude, to summarize, to, thanks to, since, even that, although, since, as well as. Y cada uno tiene obviamente su versión o su traducción en español. Estas palabras nos ayudan a unir oraciones, ¿ok? ¿Y cómo puedo unirlas? Vean, si
ya tenía yo estas oraciones que están en amarillo de manera separada, las uno con conectores y digo, first, primero, English is important nowadays to have a better job. El inglés es muy importante para tener un mejor empleo. Because, porque it is a global language, es un idioma, una lengua global. English is going to help me to travel to USA to study specialty. After that, después de eso, it can help me to get a better job position. Me puede ayudar a tener un mejor empleo. Since, ya que, English can help me to talk to people from all over the world. I will talk to people from China, India, and Russia. Las mismas oraciones que están arriba están abajo, salvo que las uní con conectores. ¿Ok? Pónganle por ahí conectores básicos en inglés para que les dé los conectores básicos y puedan ir aprendiendo ustedes de manera eh, sencilla cómo ir construyendo un texto más allá de solamente oraciones aisladas. ¿Ok? Ahora, en cuanto al audio, vuelvo a repetirles, algunos me han escrito para decirme que eh, tienen que enviar hasta 2 audios porque el tiempo no les da y no se quieren exceder del mínimo. Entonces me mandan 2 audios de 2 minutos, 2 audios de 1 minuto y medio, 2 audios de 3 minutos o cosas así. Les señalo lo mismo. Pueden enviar un solo audio, aunque se excedan del tiempo. No hay ningún problema por ahora. Mientras no me envíen un audio de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eso ya sí sería demasiado. Limítense quizás a unos 4 minutos máximo y eso ya es bastante bueno, les da tiempo. Sobre todo, lo que ya les dije, yo lo que reviso es la fluidez, más allá de la pronunciación. Fluidez. Y la fluidez quiere decir que son hábiles hablando sin tanto titubeo, estar tan dubitativos, sin tantos cortes, que no se escuche en su audio como se escucharía en español. Hola, mi nombre es Daniel Juárez. Eso no, que se escuche de manera fluida. Fluido o hablar con fluidez quiere decir que no que hablo rápido, sino que no me detengo tanto, que no hago tantos cortes, que no estoy tan dudoso de lo que estoy diciendo, ¿sale? Carolina, te escucho. Así es, Caro. Sí, también lo puedes hacer en forma de lista. Esa parte de cómo serán en 5 años, te pregunto a ti, qué bueno que hiciste esa pregunta. ¿Con qué estructura gramatical se responde? ¿Con will, con be going to o con good like to? ¿Otra vez? A ver, te lo repito. ¿Con will, con be going to o con good like to? ¿Con cuál de las tres estructuras gramaticales que estamos aprendiendo de la semana se responde ese apartado? Ya dijiste la pregunta, repite la instrucción. Así justo como me lo dijiste, ahí está la estructura gramatical. Necesito que la identifiques, es importante, porque con eso se responde todo ese apartado. Exactamente, con will. Dijiste, ¿cómo seremos? Es el will. Y de hecho está en la instrucción. Dice ahí will. Ese apartado, todo se responde con will. Dirán algunos, ¿le puedo agregar el be going to porque yo estoy seguro? ¿O le puedo agregar el good like to porque me gustaría? Sí, sí puedes. Mientras el grueso de la respuesta esté con will. ¿Ok? Dime. ¿Cómo seremos? Hasta la misma pregunta, es del cero estar, de mí. Yo soy Daniel, en 5 años seré doctor. Yo soy estudiante, en 5 años seré profesionista. Yo soy chaparrito, en 5 años seré más chaparrito. Yo soy millonario, en 5 años seré más millonario. En sí no habla de posesiones, sino cómo cambiarás quizás en cuanto a tu propia persona, pero sí puedes agregar cosas que tengan que ver con posesiones, sí también. Mientras el centro de tu respuesta es cómo será. Ah, en 5 años primero seré licenciado. No sé, en 5 años primero seré o estaré casado, que es parte del ser estar. Estaré casado y tendré 10 hijos y tendré una casa y seré feliz. ¿Sí me explico? De nada, de nada. Perfecto. Pues bueno, eh,
dudas o preguntas al respecto de su actividad integradora 6 o quizás de la 5 o quizás algo que les esté causando alguna duda, díganme por favor. Si no hay ninguna, pues también señálenme para terminar, para ir cerrando nuestra sesión de espacio abierto número 6. Dice su compañera, nadie ha respondido, perdón. ¿Dudas o preguntas? Señálenme si hay dudas o preguntas, please. Carolina no responde que ninguna. Gracias, Carolina. Dice su compañero, nadie más. ¿Dudas o preguntas? Please, señálame para ir cerrando. Bella dice, no, asesor. Gracias, Bella. Thanks for your answer. Aram, ¿dudas o preguntas? ¿Sigues por aquí, Aram? ¿No sigues por aquí o no hay dudas? Me imagino que no hay dudas, ¿ok? Perfecto, Aram. Pues bueno, vamos cerrando nuestro espacio abierto, no sin antes darles una serie de recomendaciones de cierre de nuestra semana número 3. La próxima semana es nuestra última semana de trabajo. La quinta es solamente de evaluación y son 3 días. La cuarta es nuestra última semana de trabajo. La semana se llama semana de integración y ustedes van a trabajar con su proyecto integrador, que lo que tienen que hacer es integrar todo lo que han aprendido. Ya verán el proyecto integrador en su momento. Tienen que trabajar con el foro de integración, ya verán de qué trata el foro de integración. Tienen que realizar su autoevaluación, evaluarse a sí mismos. Ahora, algo importante, y es extremadamente importante, ustedes que están aquí y aquellos que vean el video, todo lo que han hecho hasta hoy en día, hasta el cierre de la semana 3, me refiero el domingo a las 11:59, les va a arrojar, siempre y cuando tengan 10 o el 100% en todo, les va a arrojar el 53% de calificación. Quiere decir que aún no están aprobados. El resto de su calificación, el 47% de su calificación restante, proviene de su actividad integradora, o su proyecto integrador más bien, del foro de integración y de su autoevaluación. Si ustedes se confían y piensan que porque ya cumplieron 3 semanas, ya acreditaron el módulo, no es posible aún, tienen 53% de calificación. El resto proviene de sus proyectos integradores, ¿ok? Importante que lo tomen en cuenta porque muchos no hacen la última semana y los tenemos en el periodo de recuperación. O hay otros que se confían y dicen, con que entregue el proyecto integrador y haga mi foro de aprendizaje, mi foro de integración, ya con eso paso. Si no hiciste las 3 semanas anteriores y no acumulaste un porcentaje de calificación, va a ser muy difícil que termines acreditando el módulo y de nuevo vas a terminar estando en el periodo de recuperación. La última semana, así como todo lo que han hecho, es extremadamente importante, pero esta, prácticamente la de la cuarta, es el cierre de todo lo que han venido haciendo, ¿ok? Tómenlo en cuenta. Ahora, no hay extensiones de tiempo, lo señalo por aquellos que han pedido continuamente extensiones de tiempo, no hay extensiones de tiempo, no importando lo que suceda, de verdad que no hay. Una vez que el domingo de la siguiente semana llegue y se cierre la plataforma, el lunes en la mañana estoy calificando sus tareas. En el transcurso del día sigo calificando. El martes por la mañana notifico que ya terminé de calificar para que los demás agentes educativos estén enterados y hagan lo propio. El miércoles anunciamos el cierre del módulo. Ya sabrán ustedes quién está en recuperación, pero si aún están con la duda de saber quién está en recuperación, pueden ustedes mismos descargar su portafolio de evidencias, descárguenlo para ver cómo van y dense cuenta cómo va su calificación hasta el momento, para que se enfoquen en esas áreas de oportunidad, ¿sale? Importante también esa cuestión. No hay extensiones de tiempo, no existen para la última semana, y si se les olvida mandar el proyecto integrador, hubo un chico que llevó muy buena calificación y solamente terminó con un 5 y cacho más o menos, creo, de calificación del primer periodo o de las primeras 3 semanas. La situación es que en la última no entregó el proyecto integrador y solamente hizo una participación en el foro de integración. Terminó yéndose al periodo de recuperación. Y en el periodo de recuperación hay que trabajar con las actividades integradoras que no hayas hecho y así, varias cuestiones como esas. Ya lo sabrán si es que llegan a ese periodo. Entonces, para evitar esa situación, los invito a que organicen sus tiempos y que envíen las tareas con antelación, porque hay personas que para esta última semana envían su proyecto integrador el domingo a las 11:59 de la noche. Imagínense cuántos estudiantes
hacen lo mismo. Prepa en línea CEP le da servicio de educación a más de 100,000 y tantos estudiantes. Imagínense cuántos estudiantes están saturando la plataforma a la misma hora y por ende la plataforma se satura y no les permite subir su trabajo. Eviten eso. Y si tienen tiempo de enviar sus trabajos, pues envíenlo antes del mediodía del domingo máximo, porque después del mediodía, créanme, hay un tráfico de información en la plataforma impresionante, porque todo mundo está queriendo cumplir a la última hora. Eviten eso. Envíen sus trabajos con antelación, domingo en la mañana, sábado si les es posible, ya por mucho, y si son muy bien organizados, pues desde el viernes para que tengan sábado y domingo de manera tranquila, pues para ustedes. ¿Ok? La otra semana nos tocan dos espacios abiertos. El espacio abierto número 7 es acerca de un repaso de todo lo que hemos visto y el espacio abierto número 8 es acerca de recomendaciones sobre recursos digitales para seguir aprendiendo inglés. Les informo desde ya para que sepan de qué trata y nos estemos viendo la próxima semana, de igual manera a las 10 de la mañana. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, me despido de ustedes agradeciéndoles su participación y asistencia y nos estamos viendo la próxima semana puntuales como siempre. Hasta luego. Bye bye. See you soon.